Bienvenidos hermanos y hermanas, ojalá tuvieron una buena semana de descanso, si así lo hicieron, si descansaron, quizás estudiaron de todas maneras. Así que empezamos esta semana, la semana 7, octubre 10 al 16, las lecturas en González capítulo 30 al 34 y también en las notas páginas 11 al 25. Y también toca esta semana que entra el foro número 2, pero al fin del video hablaremos un poquito más de eso. Disidentes, emperadores y Mahoma, Islam, lo que van a ver en la semana que entra. Pero primero la lectura bíblica para hoy día es Juan capítulo 16, 33 y dice así, Jesús hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Y aquí, como todos sabemos, Jesús promete aflicción, promete tribulaciones para los que son sus discípulos en el mundo. No solamente en esos días, no solamente en los últimos días de la historia, pero en toda la historia hay aflicción, hay tribulaciones. Es algo que ha ocurrido por toda la historia. Y esta promesa esto no tiene mucho que ver con el versículo, pero siempre me pregunto cómo es que los que predican la teología de la prosperidad pueden ignorar este versículo y muchos más versículos. O sea, si uno sigue la voluntad de Dios, uno es seguidor de Cristo, no es una promesa de salud 100%, de riqueza 100%, pero más bien es una promesa de aflicción, de tribulaciones. Pero también no debemos confundir nuestra situación, sea lo que sea, donde sea, con la gran tribulación del libro de Apocalipsis. Quizás estamos en los últimos días, quizás Jesucristo va a volver esta noche, yo no sé. Pero por toda la historia, por 2000 años, los cristianos siempre han tenido la esperanza que Jesús iba a volver en su vida, en su tiempo. Eso está bien. El problema es cuando empezamos a dogmatizar esa doctrina y empezamos a predicar solamente que estos son los últimos días, que estos son los últimos. Bueno, en un sentido, sí estamos en los últimos días. Desde la resurrección, el día del Pentecostés, estamos en los últimos días. Ahora, ¿es hoy el último día, o este año, o esta década, o este siglo? Yo no sé, a lo mejor lo es. Lo que quiero decir es que siempre han habido tribulaciones. Han habido grandes tribulaciones para los cristianos durante la historia de la iglesia. Pero no sé, no queremos confundir la gran tribulación con nuestra propia situación. Y así lo hemos hecho siempre en la historia de los cristianos. Pero la historia también demuestra que nosotros, hoy en día, especialmente nosotros que vivimos en Estados Unidos, en Norteamérica, sabemos bien poco de las aflicciones, de las tribulaciones. Pero sea lo que sea la interpretación de uno de la escatología, de los últimos días, del libro de Apocalipsis, sea lo que sea. La cosa, lo importante en este versículo, Juan 16, 33 y todo ese pasaje donde Jesús está hablando, es que Jesús ha vencido y en Él confiamos hoy en día tal como lo han hecho los cristianos por todos los siglos. Bueno, quizás usted cree que su iglesia tiene problemas. Así lo es, ¿no es cierto? Todos tenemos problemas. Bueno, mire la historia, y ya lo han visto, pero miren la historia en estas lecturas que vienen esta semana y pienso que a lo mejor van a dar gracias por los problemas que usted tiene en su iglesia comparado con muchos de los que ocurrieron durante la historia. Van a ver en sus lecturas esta semana que en estos tiempos la iglesia número uno, vamos a empezar a ver que no todos los cristianos han aceptado las declaraciones, no todos están de acuerdo con las declaraciones, las definiciones ortodoxas de los concilios de Nicea y Constantinopla. Y estas mismas iglesias disidentes, estas que no están de acuerdo, ellas mismas empiezan a crecer mayormente en el Oriente y en África. Y número dos, en el horizonte geopolítico de esos días,
crecía una amenaza religiosa y política que afecta al mundo aún hoy día, o sea, el Islam, esa religión. La expansión de esta religión amenazó principalmente a la iglesia en el oriente, pero también se acercó bastante, vamos a ver en las próximas semanas y aún próximo semestre, que también empezaron a amenazar hasta Europa occidental. Pero afectó mayormente y permanentemente la iglesia en el oriente, el cristianismo bizantino. Número 3, en el occidente, en el oeste, la coronación del emperador Carlomagno por el Papa León III creó un matrimonio, como se podría decir, de iglesia y de Estado, con consecuencias enormes. Veremos que cuando existe ese matrimonio entre imperio e iglesia, entre Estado e iglesia, lo que ocurre históricamente se corrompen ambos partidos. Número 4, por consecuencia de diferencias doctrinales y por las condiciones políticas, las iglesias en el oriente y la iglesia en el occidente se están apartando más y más y viene el gran cisma, división de la iglesia oriental de la occidental. Número 5, llegan más invasores a Europa del norte y del este. Es un tiempo oscuro, un tiempo de tinieblas culturalmente, políticamente y hasta en la iglesia. Y número 6, a pesar de estas dificultades internas y externas de la iglesia, la actividad teológica y la actividad misionológica no se detienen. Y finalmente, el número 7, si todo esto no fuera suficiente problemas, el papado experimenta un tiempo de gran decadencia y mucha corrupción en el papado durante estos tiempos. Bueno, algunas preguntas para pensar, para considerar, reflejar durante sus lecturas. Número 1, ¿por qué sobrevivió y aún creció el nestorianismo, esa doctrina de Nestorio, especialmente en las iglesias orientales? ¿Por qué sobrevivió? ¿Por qué duró? ¿Por qué creció? El número 2, ¿por qué y cómo nació el Islam? ¿Y cómo creció tan rápidamente? Realmente fue una expansión asombrosa e increíble. Número 3, ¿qué importancia tiene la coronación de Carlomagno para el imperio y la iglesia en esos días y aún a largo plazo para la cultura europea por siglos y siglos? Número 4, todos los que se convirtieron al cristianismo bajo Carlomagno eran verdaderos cristianos. ¿Eran cristianos de verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué dice usted que sí eran o que no eran? ¿Y cómo afectó eso a la iglesia? Número 5. ¿Cuál es una de las diferencias de entender la Trinidad entre la iglesia oriental y la occidental? Ambos son trinitarios, pero tienen unas ideas un poco diferentes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son algunas de esas diferencias? Fíjense en eso. Y número 6, la última pregunta, y ya hemos hablado del papado. ¿Qué pasó con el papado? ¿Cómo lo explica? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hubo tanta corrupción en el papado? Bueno, esos son los puntos principales y las preguntas para considerar. Les toca esta semana el foro número 2. Recuerdan de contestar la pregunta el miércoles de la semana, esta semana 7, y de tener el diálogo entre sí mismos terminando el domingo de esta semana 7. Aquí está, lo tienen ahí en su computadora, acceso en su computadora, pero aquí está la pregunta del foro número 2. Hemos visto que la relación entre el Estado, el imperio y la iglesia se ha vuelto muy estrecha. Como es un matrimonio, se podría decir, que beneficia a ambos partidos. Por cierto, hubo grandes conflictos, pero igual fue un matrimonio efectivo por muchos siglos. Este matrimonio se ha llamado el constantinismo o la cristiandad, no el cristianismo, la cristiandad. ¿Cómo evalúa usted este matrimonio? ¿Cuáles son los positivos? ¿Cuáles son los negativos? ¿Qué relevancia tiene la cristiandad hoy día en su propio país?
¿Qué relevancia tiene para los que quieren transformar sus países o sus gobiernos a uno cristiano? Algunos cristianos, algunas iglesias, algunos pastores quieren hacer, queremos convertir nuestro país, nuestro gobierno a uno cristiano. ¿Qué piensan de eso? ¿Es buena idea o no? ¿Por qué? Ahí está su pregunta, su foro para esta semana. Que tengan una buena semana. Dejo orar por ustedes, como siempre. Señor, doy gracias por esta semana que tenemos, la semana de descanso que acabamos de tener, la semana que entra. Pido, Señor, que cuides a cada uno de estos alumnos, estos estudiantes, protéjalos esta semana, denle el tiempo, la energía para estudiar como lo deben hacer, el entendimiento que necesitan, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, nos vemos pronto.